Bueno. ¿Se ve la presentación, compañeros? ¿Se visualiza la presentación? Sí, se logra ver en el... Vaya. Bueno. Entonces, este es el tema de ahora, componentes tangencial y normal de la aceleración. Entonces, vamos a tener claro lo siguiente, que la velocidad de una partícula es un vector tangente a la trayectoria de la misma, pero que en general la aceleración no es tangente a la trayectoria, debido a que lleva dos componentes. Cuando hay una curva, en una trayectoria aparecen dos componentes de la aceleración. Una es la aceleración tangencial y la otra es la aceleración normal, que son dos cosas que están unidas y forman una aceleración total. Pero con lo que se refiere a la velocidad sí siempre es tangencial a la trayectoria. Y se calcula con la fórmula B igual a la velocidad vectorial. Cuando está aquí es un vector, está oscurita, en realidad es un vector. La velocidad es igual a la velocidad en su magnitud por el vector unitario tangencial, es decir, en dirección tangencial. Quiere decir de que cada instante de la curva va cambiando su posición y va haciendo contacto en un solo punto de la curva, por eso se llama tangente. Ahora, para poder obtener la aceleración, yo tengo que derivar esta expresión. Hay que derivarla. Entonces, si observan acá, por reglas de la diferenciación, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, como este es un producto. Recuerden que la regla es la derivada de la primera por la segunda más la segunda por la derivada de la primera para el producto. O sea, aquí está desarrollado. B es una función y esta es la otra. Entonces, la derivada de la primera, la derivada de la velocidad respecto al tiempo por la segunda, que sería ET, más la segunda, que sería B, por la derivada de la segunda, de ET, perdón, con respecto al tiempo. Aquí está desarrollado el producto de B por ET, o sea, por de la velocidad en su magnitud por su vector direccional. Si observan acá, el DET, el diferencial del vector unitario tangencial con respecto al tiempo, se desglosa de esta forma. El diferencial de ET sobre d θ por el de θ sobre el ds y el ds de t. Si notan esto que está acá se llama la regla de la cadena. En la derivación, cuando está derivando existe la regla de la cadena. Entonces aquí deriva el vector unitario se deriva con respecto a θ. El θ se deriva con respecto a la superficie, perdón, a la longitud. De ese corresponde aquí longitud y la longitud con respecto al tiempo. Cada una de estas significa algo. Por ejemplo, el ds de t es la velocidad, es decir, que este ds de t es la velocidad. El de θ es el vector dirección normal. Y de θ ds, que está aquí en el centro, corresponde a 1 sobre ρ. Entonces, al hacer digamos, la sustitución de todo esto que está acá, todo eso me da esta fórmula que está acá. Esto que está acá. Se me convierte que la derivada del vector unitario tangencial de t es igual a la velocidad sobre ρ, donde ρ es el radio de curvatura de la partícula en su trayecto, dirigido por en, y donde n es el vector que va buscando el centro de la curvatura. Y la ecuación de aceleración se convierte en la derivada de la velocidad con respecto al tiempo de la dirección tangencial más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura por la dirección normal. Y esta es la expresión que nosotros vamos a manejar. Aceleración total
es igual en su componente tangencial a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es lo que hemos visto anteriormente, y la parte normal que se convierte en velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y tendríamos aquí las componentes, miren. La aceleración tangencial es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado sobre ρ. Observemos acá en la figura que, dada una partícula moviéndose en un movimiento curvilíneo, la componente tangencial va tocando un punto, mientras que la componente normal busca el centro del radio de curvatura. Se está ubicado en el centro del radio de curvatura. En el caso de los movimientos circulares, ese radio es constante, o el radio de curvatura es constante, y es igual a R. En el caso de movimientos curvilíneos, donde no es una circunferencia, no es un círculo, entonces esa R, que se llama radio de curvatura, cambia con respecto al tiempo. Entonces me interesa esas dos componentes. Hay problemas de que es más fácil trabajarlos con esta descomposición y no con la descomposición en componentes rectangulares, que es lo que hemos visto anteriormente. Conclusiones. De lo anterior concluimos que la magnitud de la componente tangencial de la aceleración refleja un cambio en la magnitud de la velocidad de la partícula, mientras que su componente normal refleja un cambio en su dirección de movimiento. La aceleración de una partícula será cero solo si ambas componentes son ceros. En consecuencia, la aceleración de una partícula que se mueve con velocidad constante a lo largo de una curva no será cero, a menos que la partícula pase por un punto de inflexión de la curva, donde el radio sea infinito. El radio infinito es en realidad cuando tenemos una línea recta. Si tenemos una línea recta y buscamos el radio de curvatura, no existe, se va al infinito. Vamos, ¿cómo podemos entender mejor estos resultados? Vamos a tener dos casos especiales. Caso 1. Si la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, esta parte de acá, línea recta, se mueve a lo largo de una, entonces el radio de curvatura es infinito. Es decir, que por ejemplo en los casos de esta acá, por ejemplo aquí sí se puede hallar un radio de curvatura. Vamos a suponer que aquí, por aquí, busca el radio de curvatura. Aquí está el radio, por aquí está el radio. Igual acá, aquí puede estar acá. Pero en el caso de la línea recta, no hay radio de curvatura, se va al infinito. Se va al infinito. Por eso plantea en el número 1, si la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, entonces el radio de curvatura es infinito. Y el A sub n se hace cero, es decir que no habría componente tangencial de la normal, perdón, no habría componente normal de la aceleración. Y podemos concluir que la componente tangencial de la aceleración representa el cambio en la magnitud de velocidad. Es decir, de que la aceleración total en este caso sería la magnitud de la velocidad tangencial. Número 2. Si la partícula se mueve a lo largo de una curva con una velocidad constante, entonces la aceleración tangencial es cero. Eso es claro porque si la velocidad no cambia, la derivada de una constante se hace cero. Y solo existiría la aceleración normal, que sería calculada con la ecuación velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Por consiguiente, la componente normal de la aceleración representa el cambio en la dirección de la velocidad. Como A sub n, que es la aceleración normal, siempre actúa hacia el centro de la curvatura, esta componente en ocasiones se conoce como la aceleración centrípeta o que busca el centro.
La consecuencia de esta representación es una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria curva. En la figura tendrá una aceleración como se muestra. Entonces, podemos definirlo de la siguiente manera. Definimos las componentes intrínsecas de la aceleración, aceleración normal y aceleración tangencial, como las componentes de la aceleración sobre este sistema de referencia. Se puede demostrar que dichas componentes valen, aquí está el cuadro de comparación. Aceleración tangencial, dice, aceleración tangencial igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, dirección UT. Aquí han cambiado la E, pero hoy tenemos U. Perdón por una falla técnica, pero continuamos. La aceleración tangencial dijimos que era la derivada de la velocidad respecto al tiempo, dirección tangencial. La aceleración normal, velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura, dirección normal. Y aquí plantea cuándo son nulas. La tangencial es nula cuando el modo de la velocidad es constante. Y la aceleración normal es nula cuando el movimiento es rectilíneo. Al final, la aceleración total no es más que la aceleración tangencial más la aceleración normal. Y en su magnitud es de la parte vectorial. Este es vectorial, pero nosotros vamos a utilizar en nuestro análisis la parte pongámosle escalar, que sería esta parte de acá. Toda esta parte, esta es la ecuación a utilizar para hallar la magnitud de la aceleración. Si notan el teorema de Pitágoras, ya que este es un triángulo, genera triángulos rectángulos y se descompone la tangencial y la normal. Y otra característica es especial de que si notan, a pesar que es una curva, estos dos, la aceleración tangencial y la normal, siempre van a 90 grados para mayor facilidad de trabajo. Y veamos qué significa cada una de ellas. La aceleración normal nos da cuenta del cambio en la dirección. En cada momento que va moviéndose, se va cambiando de dirección y la que me va a indicar el cambio es la normal. Y el cambio en la magnitud me lo va a dar la aceleración tangencial. Veamos las aplicaciones.
tenemos acá la aplicación. Un automóvil toma una curva circular horizontal de 800 pies de radio. Si su aceleración es de 5 pies sobre segundos al cuadrado, determina la rapidez constante a la cual está viajando el automóvil. Entonces, observamos la información que nos dan. Claro que antes de hacer todos los cálculos, yo lo primero que hago es un diagrama de lo que me está diciendo el enunciado. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, toma una curva circular horizontal de 800 pies. Tengo que hacer el diagrama, este diagrama que está acá, del problema. Y luego dice, si su aceleración es de 5 pies por segundo al cuadrado, me da una aceleración. Determine la rapidez constante a la cual está viajando el automóvil. Y otra idea es esta, que me dice que determine la rapidez constante. Si me dice en el instante, si yo detecto que es rapidez constante, inmediatamente sé que la aceleración tangencial es 0. La aceleración tangencial es 0. Porque me dice que es rapidez constante, dada la información anterior que me dice que la aceleración tangencial es 0 cuando la velocidad es constante y que la aceleración normal es 0 cuando es una línea recta. Entonces, si yo detecto que la aceleración tangencial es 0, es decir, que esta que está acá se me hace 0, esta me hace 0, entonces me queda que la aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración normal al cuadrado. Y como aquí me dan un dato de aceleración, quiere decir de que este dato de aceleración, correspondería a la aceleración total, es decir, 5 pies tendría que ir aquí. Dado que aquí voy a hallar la velocidad que me están pidiendo sobre su radio de curvatura. Entonces, teniendo los datos, venimos y hacemos la sustitución y vamos a tener que la aceleración total corresponde a 5 elevado al cuadrado igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. Como ρ es 800 pies, ponemos 800 acá. Esta fórmula es la que estoy sustituyendo acá. Dado que yo ya acepté, cuando hice esto, aquí miren, cuando yo hice esto acá, acepté que la aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración normal al cuadrado y que la aceleración total iba a corresponder a los 5 pies sobre segundos al cuadrado. Acepto eso. Por eso es que hago esta sustitución. Y aquí en los cálculos, ¿no? 5 al cuadrado igual a b al cuadrado sobre 800 y eso elevado al cuadrado. Aquí me queda, hacemos el producto, bueno, 800 al cuadrado, velocidad al cuadrado, velocidad a la cuarta. 800 al cuadrado da 640.000 y 5 al cuadrado es 25. Este es 640.000 pasaría a multiplicar al 25. Y la velocidad a la cuarta, había que sacar raíz cuarta de todo esto para que me quede aquí velocidad de b. Y al hacerlo me da 63.24 pies por segundo. ¿Preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Dígame. Con respecto al diagrama de cuerpo libre, nosotros lo tenemos que hacer, mencionaba usted. Sí, eso es lo que se tiene que hacer. Es que yo les comentaba a sus compañeros de que como nosotros, el nivel de nosotros ya no es bachillerato, ¿va? Entonces, una de las diferencias que hace el estudio superior universitario y el bachillerato es de que nosotros, cuando nos dan un enunciado de un problema, empezamos a desarrollar un diagrama o un bosquejo
de la situación que tenemos. Nada de eso, teniendo el enunciado, hago el bosquejo del problema y le pongo todas sus características que corresponden al sistema que estoy planteando. Eso me sirve a mí para direccionar lo que yo voy a trabajar, lo que yo voy a hacer. Porque si usted no pone un diagrama de lo que está haciendo, ni condiciones, entonces lo que se pone solo ecuaciones matemáticas no tiene validez. O sea, yo por ejemplo le ponía yo la cuestión, en la analogía, como que no es posible poner un techo si no están las paredes, ¿va? Entonces tiene que hacer base. Tiene que haber una base ahí para... el diagrama de cómo está el problema para poder empezar a utilizar ecuaciones. De eso me refería. Es de hacer un breve análisis, ¿va? Análisis, sacar los datos que tiene el enunciado y después empezar ya a hacer uso de ecuaciones. Muchas gracias, ingeniero. Vaya. Ya entendí. Vamos con otro. Veamos otro. Dice: un automóvil viaja a lo largo de una carretera curva horizontal de 600 metros de radio. Si la rapidez se incrementa de manera uniforme a razón de 200 kilómetros por hora al cuadrada, determine la magnitud de la aceleración en el instante en que la rapidez del automóvil sea de 60 kilómetros por hora. Entonces, igual, lo primero que se hace es el diagrama. Aquí está el carro a 600 metros del radio de curvatura. Además de eso, observo yo de que dice que un automóvil, si la rapidez se incrementa, hay un incremento de rapidez, quiere decir de que la aceleración tangencial existe, porque hay un incremento de rapidez y me dan la aceleración. Esta es la aceleración tangencial, porque me lo explicita. Dice: si la rapidez se incrementa, entonces la magnitud es dada por esta expresión, que sería la aceleración tangencial. Determine la magnitud de la aceleración en el instante en que la rapidez del automóvil sea de 60 kilómetros por hora. Y para calcular la aceleración normal, como es velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura, utilizaría los 60 kilómetros por hora para hacer eso. Quiere decir de que este lleva las dos componentes. Lleva la aceleración tangencial y la aceleración normal. Aquí le planteo, mira, este tiene aceleración tangencial y también tiene la aceleración normal. Entonces, con la información dada, ya planteamos acá. Bueno, podemos hacer una conversión aquí sencilla. Dice que la conversión es que 600 metros se convierte en 0.6 kilómetros. Y que la aceleración tangencial, como ya me la da, yo solo lo agarro. Aquí estaba. Aquí se lo plantea como la aceleración incrementa uniformemente la aceleración tangencial. Ya la tenemos. La aceleración normal sería la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, que al final esto nos da 6.000 kilómetros por hora cuadrada. Y usamos la ecuación de aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Esa es la ecuación que teníamos para la magnitud. Entonces, al hacer estas operaciones, nos da que la aceleración total al cuadrado es 40 por 10 a la 6 kilómetros al cuadrado sobre hora cuarta. Y lo sacamos la raíz cuadrada, nos da 6.324.56 kilómetros por hora cuadrada. Esa es la aceleración total que tiene la partícula. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe. Dígame. En ese caso, ahorita usted está trabajando como que fueran componentes rectangulares. No. Obteniendo el valor obteniendo el valor de la hipotenusa, no. No.
Estoy trabajando con componentes normales y tangenciales, donde la normal busca el centro del radio de curvatura y la tangencial va siempre tocando un punto de la trayectoria, que tiene la característica que es de 90 grados, porque en la decomposición rectangular son 90 grados, va entre X y Y. Y aquí también hay 90 entre AT y AN. Porque yo lo había analizado de otra manera según el diagrama de cuerpo libre que tiene usted, que tiene su componente A, sería la aceleración normal, va, A sub N, Sí. y A sub T, y se tiene Sí. la hipotenusa que es como el total. Pero no sé qué. Ese es el vector, el lo vector interpreté resultante. mal. Es que se parecen, porque como allí lo he puesto yo, y como tiene 90 grados, pero solo que en el caso de la descomposición rectangular, no busca el AN no busca el centro de radio de curvatura, no, que es una descomposición en componentes XY. Aquí hay esta N tiene una característica que ella busca el centro del radio de la curvatura. En este caso circular, busca el centro del círculo. Y en el ¿Sí? y AT siempre va tocando un punto del círculo. Y esa sumada vectorialmente me dan la total. Ah, ya. Ah, pues sí. Vale. Gracias. Bueno. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Se comprende la situación o hay que esclarecer algo? Yo no comprendo, la verdad. ¿Por qué? El por qué no sé, pero no entiendo. ¿Pero qué no por eso? Porque no comprende. O sea, yo le entiendo, va, pero dígame qué es lo que no capta la idea. Todo. ¿Pero por qué? No creo. Si usted es universitario, algo debe de tener y decir, mire, sí, que yo, por ejemplo, la conversión no la puedo hacer. ¿Cómo hizo? Y bueno, ¿y por qué hoy dice que son tangenciales y normales? ¿Cuál es la característica de la aceleración normal y la tangencial? ¿Por qué ellas al sumarse vectorialmente dan la total? O sea, algo debe de tener, pues. Esos son los planteamientos. Por ejemplo, vamos a regresarnos, mire, voy a volver a plantearlo. Vamos a regresar. Aquí vamos a empezar. Esta es una trayectoria de una partícula, es decir, la partícula se mueve sobre esta línea, sobre esta que va acá, la que tenemos ahí. Yo la puse así para indicar que esa es. Para poder analizar el problema, yo lo voy a descomponer en una componente que toque un punto, acá, y otra que vaya dirigida hacia el centro, hacia este centro. O sea, hay dos, una que va tangencial, que quiere tangencial significa que va tocando solamente un punto, es decir, por ejemplo, en una curva así, yo puedo tener dos rectas, puedo tener una recta que toca dos puntos, y aquí, y se llama recta secante, pero cuando solo toca un punto, aquí va, vamos a poner que ahora toca este punto, esa se llama recta tangente. Entonces aquí tengo yo recta tangente, esta es una recta tangente que va tocando un punto, solamente haciendo el contacto en un punto de la trayectoria de la partícula. Primero lo que vamos a esclarecer es de que este es un método alterno para poder hacer descomposición de vectores. Y lo hacemos en componente normal y tangencial. Una característica del normal es de que él busca el centro de la circunferencia y que la T va tocando un punto de la circunferencia. Son vectores. Si yo lo sumo a este y a este, me da un vector total, que es el AT. ¿Cómo se calculan? Aquí lo tenemos, mira, aquí tenemos los cálculos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular uno y el otro? Por ejemplo, yo quiero calcular la aceleración tangencial. Yo necesito hallar la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y ya tendría la aceleración tangencial, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Pero esto tiene otra connotación más atrás, de que en un movimiento curvilíneo,
siempre va a haber una velocidad. Si la mantiene constante, o puede ser que vaya variando. Entonces, pero el producto va a ser la magnitud de la velocidad por un vector tangente, porque la velocidad, sea línea recta o curva, siempre es tangente, ¿va? Es tangente a la trayectoria de la partícula. Si yo tengo la velocidad igual a la magnitud de la velocidad por ET, yo puedo hallar la aceleración haciendo una derivada. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por regla de la matemática del cálculo, esto como son dos cosas, B y T, dice la regla que es igual al producto de la derivada de la primera por la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y esto se genera acá al hacer la derivada de la velocidad que me da la aceleración. Y aquí este arreglo es la aplicación de la regla de la cadena. Es decir, de que la derivada de vector tangencial con respecto al tiempo, aplicando regla de la cadena, queda como derivada del vector direccional con respecto al ángulo, de θ es el ángulo, y el ángulo con respecto a la línea o la distancia que tiene reflejo en la trayectoria, y ese con respecto al tiempo. Esa es pura nomenclatura teórica, ¿va? Pero nos sirve para poder calcular la derivada. Entonces, todo esto, al hacer la sustitución, por ejemplo, en vez de poner ds de t, pone b. En vez de poner det de θ, pone n, que sería el vector normal, y que el de θ de s corresponde igual a 1 sobre ρ, hace la sustitución acá y le queda que el det sobre la derivada de t con respecto al tiempo queda la velocidad sobre ρ por n. Al hacer nuevas sustituciones en esta fórmula, queda toda esta estructura, que esta es la que se llama aceleración total. Va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo en dirección tangencial más la velocidad al cuadrado sobre ρ, dirección normal. Ahora, esas son estas que están acá, miren. Aceleración tangencial, aceleración normal. ¿Cómo se calcula? La que va tangencial, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, que si usted tiene velocidad igual a 4t al cubo, al derivarlo, ¿cuánto le daría? Le daría 12t al cuadrado, que sería ya la aceleración. Pero la otra no, la otra es directa. Teniendo una velocidad elevada al cuadrado, se divide entre el radio de curvatura, específicamente en un punto. Hay una descomposición. Ahora, hay consideraciones, por ejemplo, cuando una es cero y cuando la otra no. Aquí lo esclarecen en este cuadro. Bueno, además aquí está la idea del movimiento que estamos descomponiendo. Mira, aquí va la partícula. Todo esto es una trayectoria de la partícula. Aquí vamos a suponer en este punto de la curva de que la partícula se descompuso en componente AN. Aquí, donde lo estoy manchando acá, este es el radio el radio de curvatura. Y aquí se descompone a tangencial y a normal, que ellas sumadas me van a dar este A. Y note claramente de que la aceleración total nunca va a ser tangencial, siempre lleva un ángulo diferente. Aquí también se puede ver. En este caso cambia en la línea recta. Entonces, hay dos situaciones. La aceleración tangencial va a ser nula cuando la velocidad sea constante, y la aceleración normal va a ser nula cuando el movimiento sea rectilíneo, porque el radio de curvatura se va al infinito. No hay radio de curvatura. Es decir, de que, por ejemplo, si yo tengo una curva así y busco el radio por aquí, yo la curva la estiro más, viene por acá. La estiro más estirada así, el radio va bajando. Pero cuando ya es una línea recta, entonces no puedo connotarla aquí, entonces se acepta que fue al infinito. Ahí se fue al infinito. Espera, me moví mucho. Aquí está. Vamos a borrar esto porque solo es la idea. Entonces,
¿para qué lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Porque hay problemas donde es más fácil hacer una descomposición. Por ejemplo, un movimiento curvilíneo. A mí me es más fácil trabajarlo con descomposición normal y tangencial y que hacerlo en componentes rectangulares. Es más, aquí hay un tema que se llama componentes radiales y transversales. Es otra forma de componerla en una componente radial que sería buscando el radio y una transversal que sería buscando la superficie. Es como formas para poder analizar los problemas, para generar un marco de referencia. Es así como cuando usted en matemáticas le estaban enseñando las coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, que son sistemas en matemáticas que nos sirven para analizar problemas, donde posiblemente el problema con coordenadas rectangulares se le complique y usted usa coordenadas polares, o ninguno de ellos le sirve, entonces viene y hace uso de coordenadas cilíndricas para que el problema se le haga más fácil. Y si eso no le funciona, usa coordenadas esféricas para que el problema se le haga más fácil. El problema es la situación es hallar algo que se pueda manipular. En el caso ese que le digo análogamente, hay problemas en coordenadas rectangulares que usted se llevaría un cuaderno completo para poder resolverlo, tanto de derivadas e integrales que sean, pero que con coordenadas tal vez esféricas o cilíndricas solo en un par de pasos se hace y ya se resuelve. Eso es para facilitar los procesos. Entonces, el meollo de esto es hacer que el problema se haga más fácil para poderlo resolver. Y cuando son movimientos curvilíneos, es importante poderlo hacer en coordenadas tangenciales y normales. Hacer una descomposición de ese vector en una componente tangencial y una componente normal. Eso es todo esto que estamos viendo. Y viene la parte importante, vaya, teniendo las fórmulas, porque en realidad nosotros como no somos matemáticos, todo esto que le he dicho yo no me interesa. A mí me interesa que usted pueda aplicar esta ecuación. AT al cuadrado igual a AT al... Perdón, lo voy a mencionar bien. La aceleración total al cuadrado igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Si usted puede utilizar eso, es lo que nos interesa. Lo demás es matemática. Entonces, ya analizando el problema, dice, un automóvil toma una curva circular horizontal. O sea, hay una curva, es decir, que hay un movimiento curvilíneo y es circular de 800 pies de radio, me dan el radio. Si su aceleración es de 5 pies por segundo al cuadrado, determine la rapidez constante a la cual está viajando el automóvil. Entonces, cuando ya me dice rapidez constante, me está diciendo que la aceleración tangencial es 0. ¿Por qué es 0? Porque no hay cambio, no hay variación. Por ejemplo, velocidad final 5, velocidad inicial 2. Entonces, al hacer la resta, quedaría 3. Pero si le dicen que es constante, es como que le dijeran velocidad final 10 y velocidad inicial 10. 10 menos 10 es 0. Por eso es que se le hace 0, cuando la rapidez es constante. Y ya solo le queda que la aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración normal al cuadrado. Pero como la total no está, perdón, la tangencial ya dijimos que era 0, y me están pidiendo que calcule la parte de la aceleración normal, quiere decir que los 5 pies sobre segundo al cuadrado corresponden a la aceleración total. Y es lo que planteo yo acá, ¿vale? Como la ecuación se reduce a AT al cuadrado igual a N al cuadrado, entonces yo digo que la T vale 5 pies sobre segundos al cuadrado. Y de aquí despejo la velocidad al cuadrado. Y ya me da que la velocidad en ese instante era de 63.24 pies por segundo. Es un movimiento curvilíneo, por eso es que estamos usando esta descomposición. Igual acá, el automóvil viaja a lo largo de una carretera, curva horizontal. Hay una curva de 600 metros de radio. Si la rapidez se incrementa de manera uniforme a razón de 2000 kilómetros por hora al cuadrado, ya me está diciendo que hay un incremento a razón de, quiere decir que esta es la aceleración tangencial.
determine la magnitud de la aceleración en el instante. Me están diciendo que hay una velocidad de 60 kilómetros por hora en ese instante. En ese instante hay una aceleración normal que se va a calcular como 60 sobre el radio, 60 al cuadrado sobre su radio, sobre 600. Pero en este caso, como son kilómetros, pasamos los kilómetros. 600 metros, 1000 metros igual a un kilómetro, se van los metros y metros y me queda 0.6 kilómetros. Como ya identificamos la aceleración tangencial, que era 2000 kilómetros hora cuadrada, y que la aceleración normal se iba a calcular como la velocidad al cuadrado sobre el radio, me da 6000 kilómetros por hora cuadrada, y que la aceleración total es la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Hacemos sustituciones. Todo esto me da 40 por 10 a 6 kilómetros al cuadrado sobre hora a la cuarta. Para eliminar la potencia 2, se saca raíz cuadrada de ambos lados y me da que la aceleración total es de 6.324.56 kilómetros por hora al cuadrado. Vaya, entonces yo me pongo a pensar que no es, o sea, que hay algo siempre de que tal vez no comprendemos, pero no es todo, porque esto acuérdense que lo que vamos haciendo en estos instantes es ir afianzando. Este tema se vio en física 1. Este tema lo se ve en bachillerato. Entonces, hay que, digamos, por ahí que yo no le creía de que no todo no lo entienda, no, que sí comprende. Siempre tenemos base. Lo que pasa es que se olvida con el tiempo y hay que volverlo a recordar. Entonces, no sé si le satisfací su pregunta, compañero. Como aquí todos estamos aprendiendo y veces que nos cuesta un poco más. Otros temas nos van a ser más fáciles. ¿Estamos bien? Estamos bien, Inge. Vaya, sí, porque yo me interesa que esto quede un poco claro, para que es que esto lo van a usar más adelante en otras asignaturas. Esto con respecto a lo que son las componentes normales y tangenciales. No me voy a meter a radiales y transversales porque casi no se usa, es bien poco que se usen los problemas. Pero en un dado caso se necesite en la solución de un problema más adelante, ustedes ya saben de que sí existe ese método de descomposición. Hasta aquí era con respecto a lo que es la cinemática. La cinemática de la partícula. Es decir, desde donde mirábamos los cuerpos solamente como un punto y solo nos interesaba las condiciones iniciales y finales. No así las causas que lo producían. Pero en ahorita vamos a hacer una introducción a la cinética de la partícula, donde sí yo ya voy a estar interesado en determinar qué es lo que hace que el cuerpo se mueva. Y en términos físicos, lo que hace que un cuerpo se mueva es la fuerza, la aplicación de fuerza. Entonces la segunda ley de Newton la tenemos acá planteada. La segunda ley de Newton. Y se puede enunciar de la manera siguiente. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, es decir, no, al hacer la sumatoria de fuerza no le da cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta fuerza resultante. Es la segunda ley de Newton, que inicialmente planteó él que la fuerza era proporcional a la aceleración. Y cuando hay un sistema de fuerzas aplicadas a un cuerpo, entonces la sumatoria de fuerzas se iguala a esa masa multiplicado por la aceleración que lleva el cuerpo. Y es proporcional. Damos un análisis para que se comprenda mejor. Si notan acá en los dibujitos A, B y C, hay una partícula que le están aplicando fuerza. La fuerza 1 y me da una aceleración 1. La fuerza 2 me da una aceleración 2 y la fuerza 3 me da una aceleración 3. Siempre aplicados a la partícula. Entonces,
observen de que son proporcionales a una fuerza 1, una aceleración 1, una fuerza 2, una aceleración 2 y una fuerza 3, una aceleración 3. Como dijimos de que la ecuación, perdón, la relación era fuerza proporcional a la aceleración, en todo caso, para eliminar la proporcionalidad y poder manipularla matemáticamente necesitamos una igualdad. Entonces la proporcionalidad se cambia por una igualdad y se introduce una constante. La constante se llama masa. La masa es la que pasa a ser la variable de equilibrio en la segunda ley de Newton. Entonces la fuerza queda como la fuerza igual a masa por aceleración. Si nosotros vemos el sistema que estábamos observando, A, B y C, si yo divido fuerza sobre aceleración, me quedaría masa. Fuerza 1 sobre aceleración 1 igual a la masa. Fuerza 2, aceleración 2 igual a la masa. Fuerza 3, aceleración 3 igual a la masa. Como son proporcionales. Y esa masa es una constante. Es lo que plantean aquí abajo en la parte de fue F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, F3 sobre A3 y eso es igual a una constante. Quiere decir de que si a una partícula yo le aplico una fuerza, hoy va a tener masa. Esa se va a acelerar con una aceleración proporcional a la fuerza aplicada y en dirección de esta. Si fuera un conjunto de fuerzas aplicadas a esa partícula, entonces yo tendría que hacer una sumatoria de fuerzas y eso sería igual a la masa por la aceleración. Siempre observen que la masa se mantiene y las fuerzas son aplicadas a esa partícula, donde la fuerza generaría una aceleración proporcional a la aplicación de esa fuerza y en la dirección de las resultantes de fuerza. Cuando tenemos el sistema internacional o estamos trabajando en el sistema internacional, SI responde al sistema internacional. La masa del cuerpo se especifica en kilogramos y el peso se calcula con la ecuación W igual a M por G. Por lo tanto, el peso sería igual a la masa por la gravedad y eso estaría en Newton. Y tendríamos el valor de la gravedad aproximadamente 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por consiguiente, un cuerpo de 1 kilogramo de masa pesa 9.81 newton. Al aplicar la fórmula, un cuerpo de 2 kilogramos pesaría 19.62 newton y así sucesivamente. En el sistema inglés, que son los pies, libras y segundos, el peso del cuerpo se especifica en libras. Esto es bien importante porque muchas veces nos confunden con los sistemas gravitacionales. En el caso del sistema inglés, el peso está en libras y la masa se mide en slug, el cual se refiere a la inercia del cuerpo. Digamos, históricamente es la derivada, es la derivación de sluggish, que consiste en tardo perezoso. Y se calcula como igual, va la masa, el peso sobre la gravedad, igual, sus valores serían en slug, y donde la gravedad es de 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Igual que en el análisis anterior, un cuerpo que pesa 32.2 libras tiene una masa de un slug. Un cuerpo que pesa 64.4 libras tiene una masa de 2 slug y así sucesivamente. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, la ecuación de movimiento. Si observan, la ecuación es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, donde aquí esta parte, la parte de esta parte, la sumatoria de fuerzas, generalmente yo tengo que conseguir un sistema o sea, una convención. Yo puedo decir positivo hacia la derecha, sumatoria de fuerzas es igual
a masa por aceleración. Tengo que hacer una convención. Y y los diagramas quedan igual. Aquí, miren, por ejemplo, aquí tenemos dos fuerzas aplicadas. La fuerza 1 y la fuerza 2. Esto me genera una aceleración. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ya nuestro sistema de análisis, vamos a tener el diagrama de cuerpo libre de fuerzas y vamos a tener el diagrama de cinético, masa por aceleración. En este caso, observen de que la fuerza 1 y la fuerza 2 dan una fuerza resultante y eso es igual a masa por aceleración. Ya teniendo este planteamiento, ya uno puede hacer cálculos ya de determinar la aceleración, calcular cuál es la masa, hallar, por ejemplo, la velocidad de un cuerpo. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta de la temática que estamos desarrollando? Esta es una introducción. La próxima clase la veríamos un poco ya más formal. Observa aquí de que la partícula sí le está aplicando dos fuerzas. Y eso me produce una aceleración. Entonces, es como aquí, estas dos se sumaran más. Aquí me da la sumatoria de fuerzas. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Claro que estos son vectores. Este es vector y este es vector. Aquí hago al revés, podría ser que este fuera primero. Y decir, bueno, no, yo lo veo así, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Aquí estamos en orden. Entonces vamos a tener los dos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. Es decir, vamos allá a la sumatoria de las fuerzas. Y por el otro lado, igual a la masa por la aceleración. Siguiéndola, esto va a llevar la dirección de este sistema, porque las fuerzas son las que me dan la dirección. Y con respecto a preguntas. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Quiere decir que ahí ya no trabajaríamos con el peso del cuerpo, sino que con su masa. Con la masa, como la segunda ley es fuerza igual a masa por aceleración. Depende, porque es un movimiento que va a hacer un análisis vertical y va a usar la gravedad si el cuerpo está afectado por la gravedad. ¿Va? Pero en ese caso tendríamos que convertir. ¿El qué? Convertir, digamos, si nos están dando el peso, digamos, nos dan el peso igual a tantos newtons, digamos, y en ese caso se trabaja con masa, tendremos que convertir eso a masa. Para más y te pide la masa. Te tienes que convertir. Ya. Es como lo contrario. Porque te pide la masa. Pues sí. Vale. Ajá. Ahora, esta es la parte, digamos, medular, pero las herramientas son estas para poder desarrollarlo. En componentes rectangulares, sumatoria de fuerzas en I, J y K igual a la masa y la aceleración, como son vectores, la fuerza y la aceleración vectores y la aceleración IJK. Estos son componentes vectoriales. Y si lo queremos analizar por manera escalar, la sumatoria de fuerzas en X es la masa por la aceleración en X. O sea, se puede separar, ¿va? Sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, y sumatoria de fuerzas en Z, masa por aceleración en Z.
Aquí nos aclara de que la gravedad puede ser de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado o 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Y observen de que aquí tenemos ya la aplicación de las componentes tangenciales y normales. En un problema de movimiento que sea curvilíneo, se va a aplicar la segunda ley de Newton y se va a hacer de la siguiente forma, dice. Si yo tengo, voy a usar el método de descomposición normal y tangencial, yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas tangenciales van a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y la sumatoria de fuerzas normales van a ser la masa por la aceleración normal. Es decir, de que aquí las fuerzas tangenciales es la componente de las fuerzas aplicadas a ese sistema, pero tocando un punto de la trayectoria. Y las normales, las anormales, las aceleraciones normales, es el resultado o van a ser calculadas aquella que va buscando el centro del radio de curvatura. Por eso es que pone masa por aceleración normal. Y siempre son sumatorias de fuerzas normales. Puede ser que aquí sean dos. Puede ser que sea, te den la aceleración centrípeta, ¿va? Y te den una fuerza aplicada para un propósito específico que también lleva la dirección normal. Cuando veamos los problemas, vamos a definir más claramente qué son. Y al final tenemos aquí que la sumatoria de fuerzas tangenciales, masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la normal, masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y aquí tenemos los gráficos. La sumatoria de fuerzas a dirección normal, la sumatoria de fuerzas tangenciales. Esta me va a dar un resultado que sería una fuerza total, ¿no? Igual a la masa normal, masa por aceleración normal y la masa por la aceleración tangencial. Como decía alguien ahí, yo creo que sí, es XY. En realidad sí, porque si notan, este podría ser X y este podría ser Y. Sí, lo único que la descomposición tangencial normal está específicamente para movimientos curvilíneos, mientras que XY es general para cualquier movimiento. ¿Tenemos alguna pregunta o algo que no han comprendido? ¿Cuándo va a ser el parcial? Si va a ser el 26 o el 3. Hay que tomar la decisión de cuándo va a ser el parcial porque está para el sábado 26 y el sábado 3. Yo digo que el sábado 3, ingeniero. El sábado 3. Vamos a hacer, me lo ponen ahí en el chat para ver quién tiene más peso. Si el 26 o el 3. ¿De esto hay alguna pregunta? La parte de la segunda ley la vamos a reabordar la clase. Si me dicen que este sábado el examen, les haría la otra. Pero si me dicen que es hasta el 3, entonces ya el sábado haríamos problemas ya sobre segunda ley de Newton. Ingeniero, yo Diga. quisiera hacerle una consulta sobre el valor que va a tener el parcial. Digamos, las actividades que hemos realizado, ¿cuánto constituyen del total de la nota del segundo parcial? Eso ya está estipulado, ya se los dije, pero lo voy a repetir. El 50% vale el examen. No, por eso. 50% las actividades. Independientemente de cuántas actividades sean, ¿verdad? Sí, como ahí el 50. Ahí el 50 saco, por ejemplo, si acá solo 10 es el día, pues te va a quedar de promedio y es el 50%. Ya lo entendí. 5. Así es. Bueno, gracias, ingeniero. Una Vaya. pregunta, ingeniero.
Dígame. En las componentes rectangulares son exclusivas de la estática, porque no veo, veo que en la parte derecha incluye la velocidad. ¿De cuál me está donde diciendo? tiene- Aquí, en esta lámina se refiere, ¿no? La Espérame, última lámina, sí, la última lámina, la incluye última. Aquí estamos. donde incluye la sumatoria de la fuerza normal, creo que es igual a la masa Ajá. por la velocidad al cuadrado sobre P. Sobre rho. Ajá, rho. Sobre rho, que el rho es el radio de curvatura. Ajá. ¿Qué pasa con...? Esa es la, no, o sea, ¿por qué en la primera no incluye velocidad? Es solo de estática y en la derecha es dinámica. No. Aquí dice componentes rectangulares y este dice componentes tangenciales normal. No, es que estática hay que tener bien claro que la primera ley de Newton dice de que un cuerpo está en equilibrio, se mueve con velocidad constante cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y la segunda ley de Newton dice que en un sistema, cuando la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, el cuerpo se está moviendo. Si usted nota, en ambos se mueve porque ahí dice masa y aceleración. Aquí el otro lado izquierdo, masa, aceleración. El otro lado, masa, aceleración. Entonces no estamos hablando de estática. La estática era cuando la primera ley le decía de que el cuerpo va a estar en equilibrio si la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ya. Sí, es que yo me confundía porque un cuerpo puede estar en una superficie y la fuerza de aceleración está sobre él, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar en movimiento. En la parte de componentes rectangulares, entonces yo me confundía, pensaba que era solo de estática. No, le voy a explicar eso para que no me vaya a confundir. Yo puedo tener un cuerpo que le estoy aplicando fuerzas del lado izquierdo, del lado derecho, de arriba, de abajo, y un montón de fuerzas que van en diferentes direcciones hacia el cuerpo. O puede ser saliendo del cuerpo, o puede ser unas entrando y unas saliendo. Cuando yo la sumo, si esas fuerzas me dan cero, entonces usted está en equilibrio. No sé, el cuerpo no se le va a mover, o posiblemente el cuerpo, si es un sistema que se está moviendo, va a llevar velocidad constante. Si en ese mismo sistema hay fuerzas entrando, saliendo, unas jalando para un lado y para otro, usted la suma y el valor no le da cero, entonces el cuerpo se va a mover. Y se va a mover cuando predominen las fuerzas. Por eso es que dice que lleva la misma dirección de ella, de la fuerza, de la sumatoria de la fuerza. Hay que tener claro eso, porque la estática es como que yo le dijera, usted me hubiera dicho, mire, pero ahí está poniendo sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Sí, yo lo estoy poniendo. Pues, ¿y por qué estamos hablando de cinética y usted está diciendo que está en equilibrio? Porque ahí sí yo le estaría diciendo, ahí está, no se están moviendo. Cuando digo que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Pero en este caso las dos se mueven, o sea, hay movimiento porque vamos a aceptar, bueno, aceptamos de que la sumatoria de fuerzas es diferente de 0 y aplicamos la segunda ley. ¿Más preguntas? Vamos a ver cómo va la votación. Y una pregunta, si se hiciera el examen el 26, ¿hasta qué tema llegaría? Hasta lo que vimos ahora de componentes normales y tangenciales. Y es que lo que pasa es que la segunda ley, hoy lo toqué porque no lo quiero sobrecargar, pero necesito que ya vayan teniendo la curiosidad de qué es, porque no es así como hemos estado acostumbrados a que solo poner ¿de cuánto es la masa? De 3 kilogramos. ¿De cuánto es la aceleración? De 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces da 2 por 3, 6. No,
no es así ahora. Ahora un diagrama específico del problema que me están planteando, generar condiciones del problema y en base a eso, entonces yo puedo generar y resolver ecuaciones matemáticas. Yo estaba viendo muchas de las tareas de ustedes, por que tienen 6. Porque, por ejemplo, en el movimiento dependiente, ¿cómo va usted a resolver un problema si ni tan siquiera sabe cuáles son los parámetros de la posición de los cuerpos? Por ejemplo, si usted dice, aquí está el cuerpo A, él está referenciado desde aquí hasta acá con XA y acepto que el positivo es hacia abajo. El B está referenciado de aquí, de este nivel de referencia hasta B y se llama XB. Entonces, no le quise poner menor nota porque dije algo, se les olvidó. Pero nosotros ahora en la academia en que estamos debemos de tener un poco más de, como les diría, de amplitud para poder resolver los problemas. Ya tiene que generar usted un bosquejo de su situación. Porque hemos venido acostumbrados a de que solo metamos de datos a la fórmula, y cuando vienen a sentir, hay confusión en signos, no les pegan los signos y todo eso. Y yo estoy bien claro de que cualquier problema que nosotros tengamos que resolver, lo primero que tienen que hacer es un diagrama de proceso, hasta en la vida sentimental de una persona. Por ejemplo, hay alguien que sencillo, hay alguien que, imagínate que tiene opciones de tener novia, no tiene novia y quiere tener novia. Entonces él tiene que hacer un diagrama aquí, va, de que necesita novia, que está Carla, Yesenia, Yajaire, un montón, va, para ver cuál es la que le conviene más. Va a tomar así conquisté a la Karina yo. Va, imagine, vaya. Entonces todo eso hay que tenerlo, hay que tomarlo en cuenta, porque si notan, posiblemente solo por no haber puesto las condiciones de parámetros. Y como ahí lo que voy a evaluar yo es eso. O sea, digamos que puedan matemática, despeje de fórmula y todo eso, no es tan relevante como que usted me ponga los parámetros de su problema, de las condiciones de su problema y que eso tomó como referencia para poderlo resolver. Es como cuando veo yo los vectores que están poniendo un vector y no le ponen la punta de flecha y dice que es un vector, una línea recta. Y me podría decir alguien, sí, solo debe ponerle la puntita de la flecha, ponerle, sí, pues no se lo puso, solo tiró una línea recta y eso dijo que era un vector y no era cierto. Entonces esas consideraciones hay que tenerlas en las evaluaciones, porque todos fueran con 10. Revisen bien los que tienen 10. Los que tienen 10 son personas que han hecho en orden todo y hasta han puesto los parámetros para poder determinar, en el caso del movimiento dependiente, hallar el tamaño de la cuerda, porque es lo que buscamos allí, hallar el tamaño de la cuerda a través de las variables que tenemos de posición de los cuerpos. Tenemos 26, 3, 3, 3, 3, 26, 3, 3, 3. Va aunando 3, 3. Casi todos quieren para el 3 de octubre. El 3 que queda entonces. Para el 3 va. La otra clase lo vamos a hacer más específico en la solución de problemas de la segunda ley, cómo se aplican los conceptos y ser detallista también para poder determinar por qué usar componentes tangenciales normales, por qué usar con coordenadas rectangulares. No los vamos a meter a componentes radiales ni transversales ni otro método, solamente vamos a hacer esos dos. Lo que ya conocemos, coordenadas rectangulares y las componentes normales y tangenciales. La metodología del examen igual va a ser que lo voy a subir, me pueden consultar y hasta toda la clase, digamos, de 1 a 3:30 y después tienen hasta las 10 para entregarlo.
¿Cuántos ejercicios nos va a poner, ingeniero? ¿Unos 2 o 3? De acuerdo a las guías. ¿Cuántas guías llevamos? Ah, ya. Un ejercicio por cada tema. Ahí Sí, vamos como 3. por cada tema. Y Bueno. y ahí vamos a ir considerando también que el orden, porque hay unos que como que creen de que le voy a poner buena nota porque no veo en lo oscuro. ¿Va? Hay unos exámenes que mandan que quizás han apagado la luz para tomar la foto. La cuestión es de que dejarlo bien explícito. Vamos a usar para las soluciones papel bond tamaño carta y le tomamos la imagen, porque fíjense que hay muchos compañeros de usted. Dígame. Podría ser porque la resolución de nuestra cámara, de nuestro teléfono, quizás no es tan buena que se diga y muchas veces no sale muy clara las fotos. Pero puedes poner un foquito, hijo, aquí, compras una lámpara, un foco y lo pones cerca y le tomas la foto, porque si no me van a dejar ciego. Como un candil. Ya lo van a ver, sí. Vamos a tratar de hacer algo ahí al respecto. Sí. Ajá, y la otra de la hoja de papel bond tamaño carta, blanco, ¿va? Porque fíjense que muchas veces mandan tareas y exámenes de que en hojas de cuaderno, yo me acuerdo ahí, pero el problema es de que cuando lo hacen ahí, muchas veces como que fuera que lo tenían tirado ahí todo arrugado y hay que ponerle nombre. Una de las cosas que he estado viendo mucho es de que no le ponen nombre a los trabajos. Por ejemplo, en una tarea, un examen, usted tiene que ponerle mi nombre es fulano y tal, y uno con que hasta vuelve a revisar y no ha dejado de poner el nombre. Yo he tenido trabajos y exámenes de que ni nombre le han puesto, pues hay que ponerlo. Y completo. Ponerle 2 nombres, 2 apellidos, a menos que no tenga los 2 apellidos. ¿Va? Entonces ponga solo el que tiene. Pues. Pero hay que ordenarlo. Ahí está la guía, ya la voy a activar, la guía de esta semana. ¿Hasta cuándo nos va a dar? ¿Hasta el jueves o miércoles? Hasta el jueves a las 11 de la noche. Tan sencillo los problemas, no se preocupen porque son problemas simples. Y lo que estoy midiendo yo es de que cuando vaya a hacer el parcial no les vaya a ¿cómo le dicen a la palabra? Reprobar, va. Porque basado en la información que les he dado de las tareas y lo que hemos visto, ahí va a ser, es el nivel que tengo de evaluación. No va a estar inventando que va el otro lado oscuro de la luna, pues. No hay que medir que usted pueda manejar las fórmulas simples, sencillas, con problemas básicos.